Para nuestro último destino en Vietnam hemos llegado al norte del país, estamos en un pueblo que se llama Sapa y aquí alrededor del pueblo hay muchos lugares naturales y tradicionales que vamos a visitar hoy. Acompáñenos a disfrutar de nuestra última aventura sobre dos ruedas aquí en Vietnam. Debemos parar a llenar el tanque porque si no, no llegaremos a ningún lado. ¿O tú qué crees? ¿La empujas? No, pues no. ¿Cuánto pagaste? 70,000 para el tanque lleno. Está bastante bien, buen precio. Segunda parada, el cajero automático, porque sin dinero tampoco vamos a llegar a ningún lado. Somos ricos, tenemos 1.500.000 dong. Con esto ya nos podemos ir. Y además, ¿quieren saber quién está aquí? Vayan a ver a nuestro video de Hanoi porque ahí les hablaremos más sobre Ho Chi Minh. Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring a sucker down, singing louder than the crowd. Listen the rhythm, I'm feeling brand new. Keep pushing forward, it's gonna save you. Never look down, love, not when we shine so bright. Acabamos de llegar a Cat Cat, que aquí es donde empieza nuestro recorrido para visitar esta maravillosa vista que podremos ver enseguida de los campos de arroz, de las mujeres trabajando y de la naturaleza simplemente. Aquí un pequeño preview de lo que veremos más tarde. Se ve tan bonito aquí. Miren, aquí también pueden rentar esos disfraces, no, la ropa típica de aquí de Vietnam, para estar como esas muchachas bailando y sacándose fotos. Y como pueden ver, nos hemos puesto suéter, chamarra, pantalón largo, porque aquí sí está un poquito fresco. No hace frío, pero está fresco. Pero para nosotros no pasa nada porque después de algunos meses de calor extremo, pues estamos contentos con estas temperaturas. Nada es gratis en esta vida, mucho menos aquí en Vietnam, así es que para venir a Cat Cat hemos tenido que pagar 70,000 dong por persona. Miren qué lindo estos puerquitos. Este hasta tiene dos colores, se parece un poco a mí porque miren, está pelirrojo. Hasta ahora me doy cuenta que me acabo de comparar con un puerco, pero son puerquitos lindos, entonces no pasa nada. Estamos aquí en medio de la montaña, en un pueblito muy tradicional de Vietnam, pero con un ritmo bien bueno. Lo que no puede faltar, obviamente, en los pueblos tradicionales, Wi-Fi gratis. Órale, miren este puente de bambú, está bien chido. Es el puente de bambú que nunca vimos en Hoi An. ¿Se acuerdan de ese video? Si no, pues vayan a verlo, ¿no? Después de este video, obviamente. Agárrense cuando van pasando por este puente porque sí está medio suelto. Lo bueno que sé que el bambú es súper fuerte y súper resistente, pero si no lo supiera de verdad, siento que voy a caer en el agua. Así que mucha confianza no da, porque los palos solo están amarrados con un poquito de alambre. Lo bueno es que podemos nadar y el agua no está tan profundo. Y no es que peso poquito, bueno, Kevin mucho menos, así es que por eso estamos así de...
Este lugar es realmente maravilloso. Creo que estamos muy afortunados de estar aquí. Pensábamos que ya se había terminado el pueblo, pero al parecer, allá abajo está el verdadero pueblo tradicional. Órale, creo que ese es el columpio más chido que he visto en mi vida. ¡Vamos! Uno así vamos a construir para nuestros hijos. Necesitan 2 personas más para que empiece a girar. Vas, Kenny. Ahí voy, ahí voy. Va a girar muy rápido con mi peso. Que se caiga, que se caiga, que se caiga. Este lugar está padrísimo. ¿Qué tiempos aquellos cuando la tecnología no era todo? ¿Cómo se divierte la niña? Esto no sé para qué es, pero aquí quepo. Las ventajas de ser pequeñita, ¿verdad? Sí, yo también quiero jugar, pero no quepo. Extraño ser niña. Qué divertido. Podríamos quedarnos aquí todo el día jugando como niños, pero hay más lugares que visitar aquí en Zapa, así que vámonos. Ay, ahora no quiero. Debemos subir todas esas escaleras. Híjole. ¿Qué tal tu casco de florecitas? Bien bonito, ¿verdad? Pues, ¿era esta o este? Ay, ese sí me gusta más. Ustedes digan cuál es el mejor para mí. Sip me up like lemonade. We both know it's bittersweet. This sorrowness will bite your tongue. No one is forever young. No. No sabemos si estamos en la mejor temporada, pero no estamos en la peor, eso por seguro. Así es que ahora vamos a ver la Cascada del Amor, a ver qué tal. Tenemos que pagar una entrada de 75 o algo así. Entonces, vamos a ver qué tal. Seguramente no nos vamos a poder meter así, o bueno, estar sin los suéteres que traemos ahora porque aquí se siente ya más frito. Está el aire corriendo muy fuerte. Y por cierto, no son 75, son 70. Así es que vamos a ver si vale la pena. Bueno, ni pagamos ni 70 ni 75. En realidad no pagamos nada porque el guardia estaba dormido. Así es que nos metimos. A ver si ustedes tienen la misma suerte que nosotros. A veces sí somos traviesos. Escaleras y más escaleras. No, por favor. Con una entrada gratuita y 1 kilómetro después ya estamos en la Cascada del Amor. Definitivamente si lo hubiéramos pagado lo hubiera valido porque este lugar se ve súper bonito. Miren detrás de mí la cascada como cae.
Nos encanta la tranquilidad aquí en la montaña. Nos sentimos un poco como cuando fuimos a hacer trekking en el Himalaya, en Nepal. Y se vale sentirlo porque en realidad estamos en el Himalaya, aunque no lo crean. Aquí detrás de mí, esta montaña se llama Fansipan, tiene un poquito más de 3.000 metros de altura y es el último pico alto del Himalaya. Y si aún no han visto nuestro video de la Annapurna, pues vayan a verlo, les dejamos el link en la descripción. Miren nada más qué hermosa vista detrás de mí. Ahora mismo nos dirigimos hacia allá, por allá está la otra cascada que iremos a ver ahora mismo. Llegamos. Desde aquí ya se puede ver la cascada de Plata. Allá arriba está muy alta. Pero vamos a pagar la entrada para ver cómo está ahí abajo donde cae el agua. Aquí el guardia no estaba dormido, pero solo cuesta 20,000 dong, entonces no pasa nada, no es demasiado. Vamos a ver la cascada. Esta cascada se ve impresionante. Ay, no es cierto. Debemos subir un poquito para verlo más. Ya hemos llegado a la cima de la cascada. Bueno, no es cierto. Solo a la mitad. Allá arriba hay cascada. Y allá abajo hay más cascada. Pero se ve impresionante. A ver, cariño, cuéntanos. Tú que todo lo sabes y lo que no te lo inventas. ¿Por qué los cerros tienen esta forma? Bueno, yo les cuento. En estas zonas montañosas no hay como campos muy extensos para hacer agricultura, así que en un pasado muy lejano la gente aquí en Asia, pero también en otros continentes como Sudamérica, perdón, decidieron usar las laderas de las montañas para crear campitos de agricultura. Entonces hicieron estos escalones para tener al menos poquitos pequeños superficies donde podían cultivar, por ejemplo, arroz, como aquí. Muy buena explicación. Y una cosa que se me olvidó decirles es que como hay una inclinación, el agua puede usar simplemente la gravedad para llegar a todos estos campos. Entonces, perfecto. Hemos guardado lo mejor para el final. Nuestra última parada aquí en Sapa es este valle que se llama Muang Hua. Y es el lugar que más habíamos esperado. Y como todo principio tiene su fin. ¿Y qué lugar para despedirnos de Vietnam? Sapa es sin duda nuestra ciudad favorita hasta ahora. Pero ahora nos vamos a nuestro siguiente destino. Si quieren saber cuál es, no se pierdan el próximo video de Vaga Juntos. Come on. Chicos, esperen. Se nos había olvidado darle la respuesta a la pregunta ¿cuánto me cuesta viajar a Vietnam? En nuestro capítulo sobre Joel les dijimos que Vietnam definitivamente es el país más barato aquí en el sureste asiático. Entonces si vienen con un presupuesto limitado, ese es el país que deben visitar. Además tienen suerte, porque Vietnam es definitivamente el país más bonito en esta región de Asia, ¿verdad? Así es, además es parte de nuestro top 5 de países hasta ahora visitados. Entonces, sin más preámbulo, aquí les va. ¿Cuánto cuesta la comida aquí en Vietnam? No cabe duda que la comida vietnamita es conocida internacionalmente y nosotros tuvimos la oportunidad de probar lo más rico en Hanoi. Pueden encontrar platillos muy económicos y súper llenadores desde 50,000 dong. Como ya han visto, rentamos motos en casi cada ciudad aquí en Vietnam.
La más barata nos salió en solo 100,000 dong. Y además, la gasolina es súper barata. Entonces, si vienen aquí o a cualquier otro país aquí en el sureste asiático, pues deben rentar una moto, sin duda. Y si se quieren transportar entre diferentes ciudades, lo más conveniente es el autobús. Por ejemplo, de Hanoi a Sapa solo nos costó 200,000 dong y los buses se ven así. Pueden ver que tienen camas, entonces si viajan de noche es súper cómodo. Y además se ahorrarán una noche de hospedaje. Hablando de hospedaje, pueden encontrar una cama en un dormitorio compartido desde 110,000 dong. Y con esto ya podrán ver que Vietnam es un país súper económico y muy bonito, con todos los videos que hemos hecho de este país. Si no los han visto, les vamos a dejar los links en la descripción. Esperamos que toda esta información les sea muy útil en la planeación de su próximo viaje a Asia. Ahora nos vamos y nos vemos en el próximo video.